En la primera parte estuvimos hablando de mejoramiento tradicional, que consiste en la transferencia de genes entre variedades de una misma especie. Ahora vamos a discutir un poco la transferencia de genes mediante transformación, es decir, mediante la introducción de una secuencia de ADN en el genoma de una planta. Como vimos antes, entonces, el mejoramiento tradicional implicaba una cruza entre una variedad dadora, que tenía el gen de interés que yo quería incorporar, a una variedad aceptora. Yo hacía una cruza que implicaba la transferencia no solo de ese gen, sino de una cantidad determinada de genoma del dador, que en general yo después me quería sacar de encima dejando solo el gen de interés, lo cual llevaba un proceso de retrocruzas que podía abarcar varias generaciones. Mediante transformación, yo lo que hago es tomar un determinado gen, una secuencia de DNA, e introducirla directamente en el genoma de la planta que yo quiero mejorar. En este caso, la planta que voy a obtener va a estar compuesta por todo el genoma de la variedad original, más el gen que yo le incorporé. En este tipo de casos, cuando se obtienen plantas modificadas por transformación, se habla de que se obtienen organismos transgénicos u organismos genéticamente modificados. ¿Cuáles son las ventajas de usar este tipo de estrategia? Por un lado, que los genes que se van a incorporar pueden venir de cualquier especie. En el mejoramiento tradicional, yo estaba limitado por los genes disponibles en variedades de la misma especie que yo quiero mejorar. En este caso pueden venir de otra planta, pueden venir de otro tipo de organismo vivo. Yo puedo tomar esos genes de esos organismos e introducirlos en la planta para modificar sus propiedades. A su vez, en este proceso, yo una vez que tengo el gen que yo quiero introducir en la planta, puedo modificarlo de manera de optimizar sus propiedades, ya sea sus patrones de expresión, el tipo de proteína codificada, etcétera, etcétera. Es decir, que puedo, aplicando técnicas de ingeniería genética, obtener variantes genéticas que no están presentes en la naturaleza e introducirlas en las plantas. La otra ventaja que ya mencionamos es que yo estoy incorporando un único gen, y, a diferencia del mejoramiento tradicional, en el cual originalmente yo estoy incorporando una gran cantidad de genes provenientes del dador, algunos de los cuales pueden tener efectos perjudiciales. Entonces, este proceso, en principio, requeriría menos cantidad de generaciones para obtener una variedad mejorada, porque yo me evito hacer todo ese proceso de retrocruza que yo tengo que hacer en el mejoramiento tradicional. Yo digo requeriría porque en realidad lo que pasa es que no todas las variedades de una misma especie usualmente son igualmente transformables o son transformables con la misma eficiencia. Entonces muchas veces pasa, por ejemplo, en maíz, que yo tengo que transformar una variedad que no es una variedad comercial. Y una vez que obtengo la planta transformada, tengo que transferir ese gen que yo ingresé en esa variedad a una variedad comercial, lo cual implica entonces un doble proceso. Primero, el proceso de transformación y segundo, el proceso de cruza y selección, lo cual hace que el tiempo sea tanto o más largo que en un cruzamiento o en un proceso de mejoramiento tradicional. La ventaja sí es todo lo otro que dijimos antes, que yo de esta manera puedo introducir secuencias que por cruzamiento tradicional no puedo introducir en las plantas. ¿Cuáles son las desventajas de la transformación de plantas? Bueno, una de ellas es que cuanto más lejana sea la secuencia que yo estoy utilizando, o cuanto menos natural, digamos, o presente en la naturaleza sea la secuencia que yo estoy utilizando o estoy introduciendo en el genoma de la planta, más dudoso puede ser cuál es el efecto de las variaciones o de las características
de la planta que yo voy a producir. Y puede existir incertidumbre sobre si esos cambios que yo introduje en la planta van a ser indeseables, ya sea desde el punto de vista ecológico, cuando yo cultive las plantas, o desde el punto de vista de la salud humana, si esa planta se va a usar precisamente para ser consumida por los humanos. Esta incertidumbre que se genera hace que se requiera una gran cantidad de análisis antes de poder aprobar una variedad obtenida por transformación para su comercialización, lo cual también requiere mucho tiempo y es muy costoso. Y finalmente, todo esto ha producido una percepción pública negativa sobre el uso de transgénicos que hace que muchas veces también se deba vencer esta percepción pública, en algunos casos por razones infundadas, sobre lo negativo que es usar cultivos transgénicos. Una cosa importante es que además de las aplicaciones biotecnológicas que tiene la transformación de plantas, este método es una herramienta fundamental para el estudio del funcionamiento vegetal. Se usa muy intensamente precisamente para estudiar cómo funcionan las plantas. Y algo de esto lo vamos a ver en una clase futura. Bien. Vamos a hablar un poco de los métodos de transformación de plantas. Hay distintos métodos que se han desarrollado a lo largo del tiempo, que en general acá están divididos como físicos, químicos o biológicos. En los métodos biológicos lo que se usa es precisamente un agente biológico para transformar la planta, ¿sí? La secuencia de DNA que uno quiere introducir la mete primero en ese agente biológico, que puede ser una bacteria o un virus, y después la bacteria o el virus simplemente infecta con eso, o trata las plantas con eso, y ese organismo, o ese agente biológico, se va a encargar de introducir la secuencia en el interior de la planta. De los agentes biológicos, el más utilizado es una bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens, que vamos a ver en detalle en un momento. Los agentes físicos, bueno, puede ser microinyectar células vegetales, puede ser electroporar células vegetales, de forma similar a cómo se pueden electroporar células animales o células de bacterias, otras células eucariotas. Y algo que se llama biolística, que es simplemente disparar el DNA contra los tejidos vegetales, que vamos a ver también en detalle en un ratito. Y finalmente los métodos químicos son similares a los que se usan para transformar células animales, e implican el uso de determinados compuestos como polietilenglicol o calcio. Lo primero que hay que decir acá es que la transformación de células vegetales se ve, digamos, de alguna manera perjudicada por un hecho, y es que las plantas, las células vegetales de plantas tienen una pared celular bastante resistente. Y eso es una barrera para el ingreso del DNA a las células vegetales. De manera que la mayoría de los métodos de transformación de plantas, lo primero que tienen en cuenta es que hay que vencer esa barrera de la pared vegetal para lograr introducir el DNA en el interior del célula. Vamos a empezar entonces por la transformación con Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens es una bacteria, es un patógeno de plantas, capaz de infectar las bacterias y producir este tipo de enfermedad, que son una especie de tumores. Producen el crecimiento del tejido vegetal en el sitio de infección y producen una enfermedad que se llama agalla de corona o crown gall en inglés. El agrobacterium tiene la capacidad de producir esa enfermedad, que es capaz de introducir un fragmento de DNA en el genoma de la planta. Y al introducir ese fragmento de DNA en el genoma de la planta, lo que hace es, por un lado, producir la proliferación del tejido transformado, del tejido que, digamos, de las células que recibieron ese fragmento de DNA, y por otro lado, producir un desarreglo hormonal que hace que se produzca esa especie de tumor. Esto le sirve al agrobacterium para proliferar el mismo y para alimentarse. La posibilidad del agrobacterium
de transferir un fragmento de DNA al genoma de la planta está dado por un plásmido que tiene el Agrobacterium tumefaciens que se denomina plásmido T. Este plásmido T es de un tamaño bastante grande y tiene, podemos decir, varias regiones importantes, ¿sí? Por un lado, tiene una región que se denomina la región del tDNA, que es esta que está acá en amarillo, que está limitada por dos bordes, un borde izquierdo y un borde derecho. Los bordes son secuencias repetidas que de alguna manera delimitan la región del tDNA. Y la región del tDNA, es decir, todo lo que haya entre los bordes, es lo que se va a transferir al genoma de la planta. Usualmente en un plásmido T, de un Agrobacterium, lo que hay es varios genes dentro de esa región del tDNA. Hay genes que codifican enzimas para la síntesis de auxinas y otros que codifican enzimas para la síntesis de citoquininas. Las auxinas y las citoquininas son son hormonas vegetales, ustedes van a ver en algunas clases más adelante, que son las que producen este desarreglo hormonal que yo les decía, que hacen que esa región, digamos, ese tejido de la planta prolifere de esa manera. Por otro lado, también tienen genes para la síntesis de opinas. Las opinas son determinados compuestos que el Agrobacterium puede utilizar para nutrirse. Es decir, que mediante la incorporación de este fragmento de DNA al genoma de la planta, el Agrobacterium hace que la planta produzca opinas, y esas opinas después van a ser tomadas por el Agrobacterium, que tiene en otra región, no en la que se transfiere la planta, genes para el catabolismo de opinas, y entonces va a poder usar esas opinas como fuente de carbono y como fuente de nitrógeno para proliferar. Este plásmido, como buen plásmido, también tiene un origen de replicación que le permite mantenerse en el interior del Agrobacterium separado del genoma, y tiene una región importante que se denomina región de virulencia. En esta región están codificados varios genes que se denominan genes de virulencia o genes Vir, y estos genes son esenciales para el proceso de transferencia del tDNA al genoma de la planta. De manera que, si yo quiero que el tDNA se transfiera al genoma de la planta, hay dos cosas que son esenciales. Tienen que estar los genes Vir, que son los que de alguna manera van a promover el proceso, y tienen que estar los bordes del tDNA, que son los que van a determinar qué región de este plásmido T se transfiere al genoma de la planta. La región del tDNA acá está un poco más ampliada. Estos son los distintos genes que contiene. Genes, como dijimos, de biosíntesis de auxinas, de biosíntesis de citoquininas, de biosíntesis de opinas, etcétera, etcétera. Acá tienen las fórmulas de algunas opinas. Son compuestos nitrogenados y carbonados que, como les dije, les sirven al Agrobacterium para nutrirse. Una cosa interesante sobre estos genes son bacterianos, ¿no es cierto? Están presentes en un plásmido en el interior de una bacteria. Sin embargo, los genes que están dentro del DNA se transfieren a la planta, al genoma de la planta, y se expresan en la planta. Ustedes se acuerdan que los mecanismos de expresión de los genes procariotas y eucariotas son diferentes. Entonces, estos genes bacterianos que están presentes en el plásmido T, en realidad tienen mecanismos de expresión eucariotas para que se puedan expresar en el interior de la planta. Es decir, tienen promotores de tipo eucariota, etcétera, etcétera. Porque si no, si tuvieran promotores de tipo procariota, esos genes obviamente no se expresarían en el genoma de la planta una vez que el tDNA fue transferido. ¿Cómo es el proceso de transferencia del tDNA? Como les dije, depende de esta región Vir que tiene distintos genes, de Vir a Vir H. ¿Sí? Vir A codifica un receptor que está presente en la membrana del Agrobacterium y que es un receptor que va a reconocer determinados compuestos fenólicos. Estos compuestos fenólicos, como la acetosilicona que está acá, son liberados por la planta cuando tiene una herida.
Es decir, que el agrobacterium tiende a infectar las plantas cuando tienen alguna herida, porque esto hace que las plantas produzcan estos compuestos fenólicos, el agrobacterium los detecta, y cuando detecta a través de virá la presencia de estos compuestos fenólicos, descarga toda la respuesta para la transferencia del TDNA. Lo que pasa es que virá, al recibir la señal, digamos, al unirse a uno de estos compuestos fenólicos, fosforila un factor de transcripción que se llama VIRG. Se activa VIRG, que al fosforilarse va a ir a inducir la expresión de todos los genes de la región VIR. Y de esta manera, como les digo, entonces se van a empezar a expresar estos genes y se va a iniciar el proceso de transferencia del DNA al genoma de la planta. Lo primero que pasa es que hay una proteína que se llama VIRD2 que reconoce los bordes y corta una de las hebras en esa región, liberando entonces una de las hebras del DNA. Esta región, digamos, en el plasmidotis se genera la doble hebra original nuevamente por una DNA polimerasa que va a sintetizar la doble hebra, pero esta región, simple hebra, que abarca, como les digo, que abarca entre los dos bordes del DNA, es la que se va a transferir al genoma de la planta. VIRD2 va a quedar unida covalentemente a uno de los extremos de esta hebra, y después va a ser cubierta por otra de las proteínas VIR, que es VIRE. Esto va a ayudar a proteger esta hebra, que se llama la hebra T, y todo este complejo es el que va a ser exportado de las células de Agrobacterium e ingresado a las células vegetales. El traspaso entre una célula y otra se produce a través de canales que se establecen entre el Agrobacterium y las células vegetales, que están compuestos por varias proteínas, entre ellas algunas proteínas también codificadas por los genes VIR. De manera que se produce el pasaje entre ambos tipos de células y la hebra T, unida a las proteínas que vimos antes, ingresa al citoplasma de la célula vegetal. Una vez dentro del citoplasma de la célula vegetal, la hebra T, con las proteínas acompañantes, es transferida al núcleo. Y esto pasa porque tanto VIRD2 como VIRE2 tienen lo que se denominan secuencias de localización nuclear. Es decir, secuencias que son reconocidas por la maquinaria de importación de las plantas, de proteínas, de las plantas al núcleo. Al transportarse estas proteínas al núcleo, obviamente la hebra T, la hebra de DNA que viene acompañándolas, también es transferida al núcleo de la célula vegetal. Una vez en el núcleo, se produce la degradación de algunas de las proteínas, sobre todo de VIR-E2, se produce la síntesis a través de DNA polimerasas de la segunda hebra, dando ahora una doble hebra que representa el tDNA. Finalmente se escinde VIR-D2 y esta doble hebra es incorporada al genoma de la planta por mecanismos de recombinación no homólogos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesaria homología entre el tDNA y el genoma de la planta para que el tDNA se inserte. El tDNA, en principio, se va a insertar al azar en algún lugar del genoma de la planta y entonces la planta va a quedar transformada. Entonces, lo que podemos decir es que el Agrobacterium transforma naturalmente a las plantas, transfiriendo la región del tDNA desde un plásmido que está en su interior hacia el genoma de la planta. No siempre se inserta un único tDNA en el genoma de una célula vegetal. En general, el número de copias de tDNA que se inserta es bajo, pero puede ser 1, 2, 3 con menor frecuencia, y eso va a depender un poco del tipo de secuencia del tDNA y del tipo de reacciones o de recombinaciones que entran en juego
en el proceso de inserción en el genoma de la planta. ¿De acuerdo? Pero en principio sí, la inserción va a ser al azar, en cualquier lugar del genoma. Bien, acá tenemos un repaso un poco de las funciones de las distintas proteínas BIR. Mirá, dijimos es el sensor, el receptor que percibe los compuestos fenólicos, y fosfolila BIR-G, que es un factor de transcripción que va a inducir la expresión de los otros genes BIR. Las proteínas BIR-B lo que hacen es formar el canal entre el agrobacterium y las células vegetales para la transferencia del DNA. Las proteínas BIR-D son las que cortan y se unen a la simple hebra del DNA. La proteína BIR1 es la que cubre la simple hebra del DNA de alguna manera para protegerla y para guiarla. Y hay otras proteínas que tienen funciones también en todo el proceso. ¿De acuerdo? O sea que, en principio, si están presentes los genes BIR, se va a transferir el fragmento de DNA que haya entre los bordes del plásmido T. Normalmente, como dijimos, hay genes de biosíntesis de auxinas, de citoquininas y opinas. Pero yo lo que puedo hacer es reemplazar esos genes por un gen de interés. Y entonces, si yo logro tener un plásmido T que tenga entre los bordes el gen que a mí me interesa, lo que va a pasar es que se va a transferir al genoma de la planta el gen que yo quiero que se introduzca en ese genoma. En este caso, además, el agrobacterium no va a producir enfermedad porque los genes responsables de la generación de esos tumores van a estar removidos. O sea que yo de esta manera puedo usar el sistema de agrobacterium para introducir secuencias de DNA de interés en el genoma de las plantas. ¿Qué tengo que hacer con esto entonces? Tener un plásmido T que tenga las secuencias de interés entre los bordes del DNA. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, existen varias formas de hacerlo. Obviamente hay que pasar por un proceso de ingeniería genética, en el cual de alguna manera tengo que hacer un proceso de clonado, es decir, tomar la secuencia que yo quiero introducir en la planta y ponerla entre los bordes. Y lograr que en el interior del agrobacterium, que esa secuencia entre los bordes ingrese al agrobacterium, y que además en el interior del agrobacterium estén los genes BIR, que son los que van a promover la transferencia del DNA. Uno de los sistemas que se usa para esto es lo que se llama un sistema binario. Es decir, yo acá trabajo con dos plásmidos, por eso se llama binario. Hay un plásmido que es el plásmido de clonado que va a contener los bordes del DNA. ¿Sí? Y yo entre esos bordes, acá tengo el borde derecho, está al revés en este caso, y el borde izquierdo, yo entre esos bordes voy a tener un sitio de clonado en el cual yo voy a introducir la secuencia que yo quiero que vaya a parar al genoma de la planta. Acá voy a hacer un clonado normal, como los que ustedes conocen, usando Escherichia coli. Por lo tanto, este vector, que tiene los bordes, también tiene que tener un origen de replicación en Escherichia coli, que me sirva para hacer el clonado, para que ese plásmido, digamos, sobreviva en la bacteria de forma independiente del genoma. Y este plásmido va a tener que también tener lo que tienen todos los plásmidos clonados, un marcador de selección en bacterias que me permita seleccionar aquellas bacterias que tienen el plásmido en su interior. Entonces, yo hago un clonado normal, como los que ustedes ya conocen, del fragmento de interés, y como es el sitio de clonado, está dentro, digamos, entre los bordes, ese fragmento me va a quedar ubicado entre el borde izquierdo y el borde derecho. Es decir, en la región que se va a transferir al interior de la planta. Una vez que yo hice el clonado, extraigo ese clon, ese ADN de Escherichia coli, donde hice el clonado, y lo introduzco en agrobacterium. En el caso del sistema binario, ese vector tiene que ser capaz de sobrevivir en agrobacterium. Es decir, que también, además de tener un origen de replicación en Escherichia coli, tiene que tener un origen de replicación que funcione en agrobacterium. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para que ese plásmido se pueda mantener en agrobacterium en forma independiente del genoma.
Entonces ahora ya tengo el tDNA adentro de Agrobacterium. ¿Qué me están faltando? Los genes Vir. Los genes Vir son provistos, en este caso, por otro plásmido que ya está presente en el interior del Agrobacterium, que es un plásmido T desarmado. Este plásmido va a tener los genes Vir, pero no va a tener los bordes. De manera que cuando yo infecte la planta con este Agrobacterium, se va a inducir la expresión de los genes Vir, y los genes, las proteínas Vir sintetizadas, van a ir a reconocer los bordes del otro plásmido y van a hacer que se transfiera toda esta región del tDNA al interior de la planta, transfiriéndose así el gen de interés al genoma de la planta. Es decir, que este sistema binario, repito un poco, se basa en la utilización de dos plásmidos, un plásmido declonado, que contiene los bordes, y que contiene un origen de replicación en Escherichia coli y un origen de replicación en Agrobacterium, y un plásmido T, que está presente en el interior de Agrobacterium, que contiene los genes Vir, pero no tiene los bordes. Todo esto hace que el proceso sea más sencillo porque yo puedo trabajar con un para hacer el clonado con un plásmido relativamente pequeño. En lugar de hacer el clonado directamente en un plásmido T, en el interior de Agrobacterium, que es un plásmido muy grande y el proceso sería muy dificultoso. Un sistema alternativo es el sistema que se llama de cointegrado. En este caso, también voy a trabajar con dos plásmidos, solo que en el interior de Agrobacterium los dos plásmidos se van a integrar para formar uno solo. De nuevo, el clonado yo lo hago en un plásmido relativamente pequeño y en Escherichia coli. Y ese plásmido lo que va a obtener, en este caso, puede o no tener los bordes, eso va a depender un poco de cómo sea el sistema. Sí va a tener obviamente un sitio de clonado en el cual yo voy a introducir el DNA que quiero que vaya al interior de la planta, y va a tener un marcador de selección en bacterias que me sirven en Escherichia coli para seleccionar aquellas bacterias que tienen el plásmido en su interior, y un origen de replicación que funcione en Escherichia coli para poder hacer el clonado. Hasta acá es todo igual que antes. La diferencia es que este plásmido no va a tener un origen de replicación en Agrobacterium. Por lo tanto, este plásmido no va a poder sobrevivir cuando yo lo introduzca en Agrobacterium. Además, este plásmido lo que va a tener es una región homóloga a un plásmido T desarmado que está presente en el interior de Agrobacterium. Entonces, como les decía antes, como este plásmido de clonado no tiene un origen de replicación en Agrobacterium, cuando yo transforme Agrobacterium, este plásmido no va a sobrevivir, a no ser que se produzca una recombinación entre las dos regiones homólogas, generando un plásmido de este tipo, lo que se denomina precisamente un cointegrado. En este caso, este plásmido de alguna manera va a sobrevivir integrado al otro, porque el plásmido T sí tiene un origen de replicación en Agrobacterium. Y van a quedar entonces las secuencias de DNA que yo quiero introducir en la planta, formando parte ahora de este cointegrado. Acá les plantea que los bordes están en el plásmido T y que la recombinación al producirse deja la secuencia de DNA de interés entre los bordes, que es precisamente la región que se quiere transferir. Otra posibilidad es que los bordes estén acá, en el plásmido de clonado, y que el plásmido T no los tenga. En ambos casos, en el cointegrado, la secuencia de DNA de interés tiene que quedar entre los bordes. Ahora bien, ¿cómo yo voy a seleccionar las bacterias en las cuales esta recombinación se haya producido? En definitiva, en las cuales se haya formado el cointegrado. Esto es porque una vez que yo introduzca el plásmido de clonado en el interior de Agrobacterium, voy a seleccionar con el antibiótico para el cual el plásmido de clonado confiere resistencia. Como este plásmido
no tiene origen de replicación en Agrobacterium, si no se integra en el otro no va a sobrevivir y no va a conferir resistencia, en este caso a canamicina, al Agrobacterium. Si el Agrobacterium adquiere resistencia a canamicina, quiere decir que este plásmido se sobrevivió y seguramente es porque se integró al plásmido T formando el cointegral. De manera que de esa forma yo selecciono las bacterias en las cuales se produjo la recombinación y ahora sí tengo un plásmido T completo que va a tener la región de interés entre los bordes y los genes BIR encargados de la transferencia del DNA. De manera que entonces, empleando algunos de estos métodos, yo obtengo Agrobacterium, que va a ser capaz de transferir la secuencia de DNA de interés al genoma de la planta. Para transferir esa secuencia, yo simplemente lo que tengo que hacer es infectar algún tejido de la planta con Agrobacterium. ¿Qué tejido de la planta voy a infectar? Bueno, eso va a variar para distintas especies vegetales. Y va a depender no solo de qué tejido puede ser eficientemente infectado con Agrobacterium, sino también de qué capacidad de regeneración va a tener ese tejido para, a partir del mismo, generar una planta transgénica completa. Ustedes recuerdan que, en principio, las células vegetales son totipotentes, es decir que cualquier célula, en principio, de cualquier órgano o tejido, puede ser desdiferenciada para producir a partir de ella un organismo completo. Si bien esto es así en teoría, la eficiencia con que esto se puede hacer para cada especie vegetal, para cada variedad incluso de cada especie vegetal, varía. Y entonces, cuando yo haga la transformación, voy a tratar de transformar tejidos o células que después pueda usar para regenerar en forma eficiente, es decir, para producir una planta completa en forma eficiente a partir de ese tejido. Básicamente, entonces, lo que yo tengo, yo cultivo las plantas que voy a transformar y extraigo lo que se llama un explanto, es decir, un fragmento, un tejido, una porción de la planta que va a ser la que se va a transformar. Una vez que se transforma, una vez que se obtiene eso, se hace un cocultivo con Agrobacterium para que el Agrobacterium simplemente haga su trabajo, infecte la planta y transfiera el tDNA al interior del genoma. Una vez que se transfirió, que digamos que se hizo ese cocultivo, yo lo que voy a hacer es usar un medio selectivo. ¿Qué va a pasar? El fragmento de tDNA que yo voy a introducir en la planta, además de tener la secuencia de interés, va a tener un marcador de selección que funciona en la planta, que le va a conferir a la planta resistencia a determinado compuesto, que puede ser un antibiótico o un herbicida. De manera que, incluyendo este agente selectivo en el medio de cultivo, yo voy a poder seleccionar aquellas células que hayan sido transformadas por el agrobacterio, es decir, que hayan recibido el tDNA en su genoma. Mediante este agente selectivo, entonces yo voy a matar todas las otras células, me voy a quedar solo con los grupos de células transformadas, y a partir de esos grupos de células transformadas yo voy a hacer un proceso de cultivo de tejidos para obtener ahora sí una planta transgénica que tenga incorporado el transgen en todas las células de su genoma. Les decía entonces que en el tDNA, delimitado por los bordes, yo lo que voy a obtener, lo que voy a introducir o lo que voy a tener que tener, además del gen de interés, es un marcador de selección. En este caso hay dos distintos, pero con uno podría alcanzar. Este confiere resistencia al antibiótico canamicina y este confiere resistencia a un herbicida que se llama BAFTA. Entonces, toda esta región se va a transferir al genoma de la planta, incorporándose no solo la secuencia de interés, sino también confiriéndole a las células transformadas resistencia al agente selectivo
y esto me sirve precisamente para quedarme solo con las células que fueron transformadas. Bien. Todo este proceso de cultivo de tejidos, entonces, hay que hacerlo si yo transformo lo que se llaman células somáticas, es decir, células de prácticamente cualquier órgano o tejido del cuerpo de la planta. Para Arabidopsis thaliana, que ustedes conocen, es una planta modelo que se usa mucho en investigación, existe un método que se denomina de inmersión floral, en el cual lo que se logra es transformar células germinales, en este caso óvulos. Entonces, en este caso yo lo que hago es directamente tomar las inflorescencias, las flores de las plantas, y sumergirlas en una suspensión que contiene el agrobacterium. El agrobacterium va a infectar esos tejidos y va a insertar, va a transferir el DNA a los óvulos de estas plantas. Cuando estas plantas se autofecunden, entonces, se van a producir directamente semillas transgénicas. Las semillas transgénicas yo las puedo plantar o plaquear en presencia del agente selectivo y solo van a crecer aquellas plantas que provengan de semillas que han sido transformadas. De esta manera, entonces, me evito todo el pasaje por el cultivo de tejidos, que puede ser laborioso y engorroso, y yo directamente obtengo, sembrándolas en agente selectivo, las plantas transgénicas que necesito. Hasta aquí la transformación con agrobacterium, que es el método de elección siempre que esté disponible. Por un lado, porque es en general el más efectivo, y por otro lado es porque en general se transfiere un bajo número de copias a las células vegetales, siendo que en otros métodos a veces el número de copias es mayor y eso puede provocar algunos problemas de silenciamiento, de la expresión del gen, etcétera, etcétera. Sin embargo, se han desarrollado otros métodos de transformación. ¿Por qué se hizo esto si el agrobacterium era tan bueno? Bueno, porque en principio no todas las especies vegetales pueden ser transformadas eficientemente con agrobacterium. Tradicionalmente, por ejemplo, los cereales no podían ser transformados por el sistema de agrobacterium. Después de muchos años y de muchas investigaciones, sí se han desarrollado métodos también para transformar la mayoría de los cereales con agrobacterium, y hoy en día agrobacterium es el método de elección en muchos de esos casos, pero siguen existiendo casos en los cuales es necesario requerir algún tipo de tecnología diferente. Una de ellas es la que se denomina biobalística. Biobalística porque directamente se disparan balas hacia los tejidos vegetales para lograr introducir, simplemente por fuerza bruta, el DNA en el interior de las células vegetales, atravesando la pared, atravesando la membrana, y todo lo que se ponga delante. Lo que se bombardea en general son micropartículas, microproyectiles, que pueden ser de oro o de tungsteno, que están recubiertos con el ADN de interés que se quiere introducir en las células vegetales. Y esas micropartículas son aceleradas a gran velocidad, ¿no?, para que se introduzcan en las células, porque, digamos, de alguna manera son impulsadas por lo que se denomina un macroproyectil, una especie de bala, digamos, que cuando se dispara es retenida por una malla. Obviamente esta bala nunca llega a los tejidos vegetales y no los destrozaría, pero ese macroproyectil tiene adheridos los microproyectiles, y entonces cuando se frena el macroproyectil, los microproyectiles siguen acelerados y son impulsados hacia el interior de los tejidos. Con una determinada eficiencia, con una determinada frecuencia, esto logra introducir los fragmentos de DNA en el interior de las células vegetales, y eventualmente estos fragmentos se incorporan al genoma, lográndose entonces obtener células transgénicas que después deberán ser usadas mediante cultivo de tejidos para obtener una planta transgénica. ¿Sí?
Acá tienen uno de los aparatos que se usan para este tipo de ensayos. En este caso, la aceleración se produce por presión de helio. Acá está la malla de retención del macroproyectil. Y acá se colocan los tejidos vegetales a ser transformados. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este método con respecto a Agrobacterium? Como les dije, la ventaja es que mediante este método se puede transformar prácticamente cualquier especie vegetal e incluso se puede introducir DNA no solo en el genoma nuclear, sino también en el genoma cloroplástico o en el genoma mitocondrial, de manera que también se pueden transformar esos genomas. Las desventajas son que la eficiencia de introducción de los genes, sobre todo en el genoma de la planta, es menor, que se suelen introducir a veces altos números de copias del fragmento de interés en el genoma de una determinada célula, lo cual es poco deseable, y a su vez, por el método, por la naturaleza del método mismo, a veces se producen rearreglos en el fragmento de DNA que uno quiere introducir. Y si el fragmento de DNA se rearregla, se modifique, puede ser que no tenga los efectos que uno quiere que tenga una vez que se introdujo en el genoma de la planta. De manera que, repito, siempre que se pueda, el método de elección sigue siendo Agrobacterium. Finalmente, una de las maneras de evitar la barrera de la pared vegetal para introducir ADN es simplemente deshacerse de ellas. Es decir, obtener lo que se denominan protoplastos. Los protoplastos vegetales son células sin pared. La pared se remueve mediante incubación de los tejidos con determinadas enzimas, celulasas y pectinasas, que lo que hacen es digerir la pared directamente y entonces después se liberan los protoplastos que pueden ser transformados mediante técnicas similares a las que se usan para transformar células animales. Es decir, tratamientos con determinados compuestos como calcio, polietilenglicol o electroporación. En principio también se pueden transformar protoplastos de cualquier especie y esto es una ventaja. La desventaja es que los protoplastos son bastante frágiles y regenerar una planta completa a partir de un protoplasto transformado puede ser bastante dificultoso y hay que contar con sistemas bastante eficientes de regeneración para lograrlo. De manera que la transformación de protoplastos, si bien se desarrolló en un primer momento para utilizarla en especies que no pudieran ser transformadas por Agrobacterium, hoy en día no se utiliza o se utiliza, yo creo que realmente muy poco, si es que se usa, para obtener plantas transgénicas. Para lo que sí se usa mucho el sistema de protoplastos es para lo que se denomina transformación transitoria. En este caso, entonces, yo después de la transformación no obtengo una planta transgénica, sino que simplemente analizo lo que pasó muy poco tiempo después de haber hecho la transformación. En general, unas horas o más bien unos días. Es decir, yo transformo la planta, incubo los tejidos transformados o el grupo de células transformadas, en el caso de los protoplastos, durante unos pocos días, y analizo allí cuál es el efecto de la transformación con el transgénico. Como se imaginarán, esto no se usa tanto para producir mejoramiento vegetal, pero sí se usa mucho para analizar la función de la genes, ¿no? Para ver qué pasa cuando yo introduzco un determinado gen en células vegetales, cómo se comportan esas células y qué efecto produce ese gen. Hablamos entonces de transformación transitoria y, como les decía, los tres métodos que estuvimos viendo pueden ser utilizados para transformación transitoria. Por un lado, protoplastos, por otro lado, biolística y por otro lado, transformación con Agrobacterium. En el caso de transformación con Agrobacterium se habla de agroinfiltración. Y en este caso lo que yo hago es directamente, yo tengo una suspensión de Agrobacterium en una jeringa y inyecto esa suspensión en
un tejido vegetal. En general se usan hojas y en general la especie que se usa para este tipo de experimentos es Nicotiana ventamiana, que es una variedad de tabaco, porque es muy sencillamente transformable y en forma muy eficiente mediante este método. Pero también se puede usar un método similar con otras especies vegetales como Arabidopsis o alguna otra. De manera que en este caso, de nuevo, yo inyecto la suspensión de Agrobacterium en las hojas, incubo las plantas durante un tiempo, unos pocos días, y después voy a analizar qué pasó en esos tejidos que fueron agroinfiltrados, para ver cuál es el efecto de la transformación del gen que yo introduje sobre distintos aspectos del funcionamiento vegetal en este caso. Entonces, resumiendo un poco, yo puedo usar distintos métodos para obtener plantas transgénicas, sobre todo Agrobacterium, y si no, biolística. Lo primero que tengo que hacer es obviamente tener la construcción de interés. En el caso de Agrobacterium, el gen que yo quiero introducir tendrá que estar entre los bordes del DNA. En el caso de biolística esto no importa. Cualquier clon, cualquier plásmido me sirve que lleve las secuencias que a mí me interesan. Yo voy a tener que lograr la transformación de acuerdo al método que use. Una vez que transforme las células vegetales, voy a tener que ir a un proceso de selección para quedarme con las células vegetales transformadas. Voy a tener que lograr que esas células se reproduzcan y voy a tener que pasar por un proceso de cultivo celular para regenerar a partir de esas células transformadas las plantas transgénicas. De esa manera, entonces, yo voy a poder obtener individuos transgénicos, que tengan en algún lugar de su genoma la secuencia de DNA que yo quise introducir. ¿Qué tipos de secuencias de DNA yo voy a querer introducir en el genoma de la planta? Bueno, si yo quiero producir alguna variación en las propiedades de la planta, en general lo que yo voy a introducir es un gen que al expresarse produzca esas variaciones. En este caso, la construcción que yo voy a tener que introducir va a tener que tener estas características. Va a estar el gen de interés, con la secuencia que tiene, la secuencia que yo haya elegido, que va a tener que estar flanqueado por un promotor y por un terminador. El promotor es lo que va a hacer que ese gen se exprese cuando se inserta en el genoma de la planta. Este gen puede venir de otra planta, pero puede venir también de una bacteria, y entonces en ese caso puede no tener el promotor adecuado. Además, mediante la selección del promotor a utilizar, yo voy a poder de alguna manera determinar cuánto, cuándo y en qué tejidos se va a expresar el gen de interés. Si quiero que se exprese mucho, puedo usar un promotor fuerte, es decir, que dirija una gran transcripción de ese gen. Si quiero que se exprese por todos lados, puedo elegir un promotor constitutivo, es decir, un promotor que se activa en todos los tejidos y en todos los estadios de desarrollo de la planta. Un ejemplo de promotor fuerte y constitutivo que se usa mucho es un promotor que ustedes lo van a ver, se llama 35-SCAMB. En realidad es el promotor de un gen de un virus, del virus del mosaico de la coliflor, o sea, de un virus de plantas, que precisamente funciona en el interior de las plantas. Pero también puede ser que yo quiera que ese gen se exprese en determinados momentos, o en determinados órganos, o en determinados tejidos, y en ese caso utilizaré un promotor específico, o puede ser que yo quiera que ese gen se exprese solo ante determinados estímulos, y en ese caso utilizaré un promotor inducible por ese estímulo. Por otra parte, del otro lado, hacia la región 3', digamos, del gen de interés, lo que voy a tener es lo que se denomina un terminador. Un terminador es algo que termina la transcripción en general, en este caso para eucariotas, de lo que hablamos en realidad, es de una secuencia que contenga una señal de poliadenilación. Ustedes recuerden que los mensajeros eucariotas son poliadenilados y que esta poliadenilación es importante para que sean funcionales, de manera que yo tengo que agregar ese terminador hacia el final para que el RNA que se sintetice sea funcional y el gen en definitiva se exprese.
Junto con esto, en la construcción que voy a introducir o en la región que voy a introducir en el genoma de la planta, voy a tener que tener el marcador de selección, que me va a permitir seleccionar aquellas células que hayan sido transformadas, también flanqueadas por un terminador y un promotor. En general, en este caso, el promotor va a ser fuerte y constitutivo porque yo voy a querer que ese marcador de selección se exprese en toda la planta, sobre todo en el momento en el que yo voy a hacer la selección, ¿cierto? Como les dije antes, el marcador de selección es un gen que al expresarse va a conferir resistencia a algún tipo de compuesto, que puede ser un antibiótico o un herbicida, al cual las plantas sin transformar son sensibles. Aquí hay algunos marcadores de selección que son los que más se usan. Uno de ellos es el gen de la neomicina fosfotransferasa de bacterias, que confiere resistencia a canamicina. Entonces las plantas se seleccionan con el antibiótico canamicina, las plantas transformadas. Otro antibiótico que se usa es higromicina, y el gen de resistencia codifica una higromicina fosfotransferasa que inactiva la higromicina y por lo tanto confiere resistencia a ese antibiótico. Y otro gen que se usa es un gen que se llama VAR, que confiere resistencia a un herbicida que se llama fosfinotricina, el nombre comercial es Basta, codifica una enzima que se llama fosfinotricina acetiltransferasa, que lo que hace es precisamente inactivar el herbicida y por lo tanto confiere resistencia a ese herbicida. Como les dije antes, trato las plantas con ese agente selectivo y me quedo solo con las plantas transformadas. Entonces, en muchos casos, lo que yo voy a querer introducir en la planta es un gen de interés para que se exprese y de alguna manera modifique las propiedades de esa planta con determinados fines. ¿Sí? En otros casos, lo que yo voy a querer hacer no es que un determinado gen que no esté en la planta se exprese, sino que voy a querer que un determinado gen de la planta deje de expresarse o al menos se exprese menos. En ese caso, yo voy a buscar hacer lo que se denomina un silenciamiento de un gen de la planta. De nuevo, para modificar sus propiedades o para ver cómo el silenciamiento de ese gen modifica las propiedades de la planta. En este caso, la construcción va a ser similar, solo que en lugar del gen de interés, entre el promotor y el terminador, yo voy a poner una secuencia para lograr ese silenciamiento. ¿Cómo va a ser esa secuencia? Lo vamos a ver en una clase más adelante. Pero el esquema es más o menos el mismo. Otra cosa que yo puedo querer hacer cuando tengo una planta transgénica es analizar las propiedades de un determinado promotor. Es decir, yo tengo una región de un gen, de una planta, y quiero saber el promotor de ese gen cómo funciona. Dónde dirige la expresión, en qué condiciones, qué regiones de ese promotor son importantes para la expresión, etcétera, etcétera. En ese caso, yo recurro entonces a construcciones que lo que llevan es lo que se denomina un gen reportero. Un gen reportero es un gen que me va a permitir a mí ver la actividad del promotor. ¿Por qué? Porque ese gen reportero se va a expresar cuando el promotor esté activo y detectando entonces la actividad de ese gen reportero, yo puedo inferir la actividad del promotor. En este caso, entonces, la construcción va a tener, además del marcador de selección, el promotor del gen que yo quiero estudiar, el gen reportero y el terminador. ¿Para qué sirve el gen reportero entonces? Sirve, como dice aquí, para analizar los patrones de expresión que genera un determinado promotor. No solo en cuanto al patrón de expresión, sino también para ver en qué condiciones se expresa, etcétera, etcétera. Hay dos condiciones que debe cumplir un gen reportero para ser considerado tal. Una de ellas es que debe ser fácilmente observable su actividad. Por eso yo le cambio el gen original del promotor y le pongo un gen reportero, porque de esta manera es mucho más sencillo observar cuando ese promotor está activo. Y otra cosa importante de un gen reportero es que no debe existir un gen con actividad similar en la planta, porque si no, yo nunca voy a saber si la actividad que estoy viendo es la del gen reportero, o la del gen que yo introduje, o la del gen endógeno de la planta.
Hay varios genes reporteros que se usan habitualmente en plantas. Uno de ellos es un gen que se denomina GUS. El gen GUS codifica una enzima, una beta-glucuronidasa de Escherichia coli. ¿Sí? Las plantas no tienen esta actividad, pero yo cuando introduzco este gen en la planta y este gen se expresa, las plantas adquieren actividad beta-glucuronidasa. Y la beta-glucuronidasa puede ser evidenciada mediante la utilización de un reactivo que al ser hidrolizado produce coloración azul. De manera que acá, fíjense, acá estoy analizando el promotor de un gen que se llama PIC2, un gen de la planta, que está fusionado a GUS, y yo puedo ver que este gen acá es activo sobre todo en raíces, y acá en el meristema y en los primordios de hojas quizás de la planta. Ahora bien, cuando yo le provoco una herida en los cotiledones a estas plantas, veo también que este gen empieza a expresarse en los cotiledones. De manera que este promotor es un promotor activo en raíces y en peristemas y primordios de hojas, y también es un gen inducible por herida. En este caso, yo tengo el promotor de este gen SIGME1 fusionado a GUS, y puedo ver que este gen se expresa en determinadas células de las raíces. Y cuando las plantas son heridas, la expresión de este gen disminuye. Otro tipo de reporteros utilizados son reporteros fluorescentes, es decir, proteínas fluorescentes, como lo es, por ejemplo, la proteína verde fluorescente o GFP de medusas. Acá directamente observo la actividad del promotor mirando la fluorescencia de las plantas, ya que la presencia de esta proteína me va a poder producir una fluorescencia verde que me va a permitir a mí localizar en qué tipos celulares se está expresando ese gen, o sea, en qué tipos celulares es activo ese promotor. Acá lo que tenemos esto es una inflorescencia, estos son primordios florales, ¿sí?, de una planta, de Arabidopsis en este caso, y puedo ver que el gen en cuestión se expresa en una región de los primordios de las flores, que es precisamente una región que va a dar origen a los pétalos y a los estambres. De manera que de esta manera puedo determinar en forma muy específica en qué región es activo el promotor de un gen. Otro tipo de gen reportero que se usa es el gen de la luciferasa, que proviene de las luciérnagas, digamos. La luciferasa es una enzima que es capaz de actuar sobre un compuesto que se llama luciferina, usando energía del ATP y producir luz. Es decir, que mediante la detección de la emisión de la luz, yo puedo ver dónde está siendo activo un determinado promotor o un determinado gen. Estas medidas también las puedo hacer a lo largo del tiempo. Si yo sigo la actividad de un gen reportero, en este caso a la izquierda tenemos la actividad de luciferasa a lo largo del tiempo, puedo ver cómo va variando, por ejemplo, en función del ritmo circadiano o a lo largo del día, la actividad de un determinado gen. En el segundo caso, lo que tenemos es un reportero fluorescente. Y puedo ver cómo la fluorescencia se va prendiendo y se va apagando a medida que transcurre el tiempo. Y entonces puedo inferir de qué manera varía la expresión de un determinado gen durante los ciclos de luz-oscuridad o durante el día en una planta transformada con estos sistemas. Otra cosa que se puede hacer es usar lo que se denomina, expresar en las plantas lo que se denominan proteínas fusionadas. En este caso, yo quiero detectar una determinada proteína en la planta, ¿sí? Pero no tengo forma de detectarla fácilmente. Entonces, transformo la planta con una construcción que, además de tener la secuencia que codifica esa proteína, codifica un gen reportero. Y estas dos secuencias están fusionadas. Es decir,
comprenden un único marco abierto de lectura, de manera que se va a generar una proteína híbrida que va a estar dada por la proteína de interés más la secuencia del gen reportero. De esta manera se dice que la proteína queda etiquetada, recibe una etiqueta o un tag en inglés que me va a permitir detectarla. Entonces, de esta manera, cuando yo transformo con una construcción de ese tipo, puedo de alguna manera detectar dónde o cuándo se expresa esa proteína en la planta. Acá tienen un ejemplo. Acá hay, fíjense, esta proteína acá, que se llama GATA, está fusionada a una proteína fluorescente. Cuando yo la expreso fusionada a una proteína fluorescente, puedo ver que esta proteína se está expresando en determinadas células de la raíz de una planta. Yo no solo puedo ver en qué tejido se expresa la proteína de esta forma, sino que también puedo ver en qué compartimiento subcelular se está expresando. En este caso, la fluorescencia se observa en los núcleos de las células vegetales. Por lo tanto, puedo decir que esta es una proteína que normalmente está localizada en el núcleo celular. En este caso, yo observo un punteado que coincide con la fluorescencia que observo cuando uso un reactivo que se llama mitotracker. Este reactivo fluorescente mitotracker se acumula en las mitocondrias. Es decir, que por la comparación de los patrones que me da el reactivo que se acumula en las mitocondrias y la proteína fusionada, en este caso la proteína verde fluorescente, como los patrones coinciden, yo puedo inferir que esta proteína normalmente se localiza en las mitocondrias de las células vegetales. Es decir, que en este caso me sirve también la etiqueta para determinar la localización intracelular de una determinada proteína en las células vegetales. Finalmente, este tipo de etiquetas también me sirven para detectar la proteína usando anticuerpos, es decir, mediante experimentos de Western blot. Supónganse que yo quiero detectar esta proteína acá que se llama PIF4, que es una proteína de la planta, pero yo no tengo anticuerpos contra PIF4. ¿Cómo puedo hacer para detectarla? Bueno, en este caso, esta gente lo que hizo es transformar plantas mutantes en PIF4, es decir, que no expresan la proteína endógena, con una construcción que expresa PIF4 fusionado a una etiqueta, en este caso una secuencia que se denomina hemaglutinina, bajo el control del propio promotor de PIF4. En teoría, entonces, estas plantas van a expresar PIF4 etiquetado en las mismas regiones en las que la proteína endógena PIF4 se expresa normalmente. Pero ¿qué pasa? Como ahora tengo anticuerpos contra HA, puedo detectar esa proteína etiquetada usando esos anticuerpos mediante experimentos de Western blot. Y acá la usaron, fíjense, para ver cómo varía a lo largo de distintos tiempos de tratamiento con luz roja la cantidad de proteínas PIF4 en la planta. Fíjense acá, 10 minutos después del tratamiento con luz roja, los niveles de PIF4 empiezan a bajar y se recuperan recién a los 180 minutos, dando un patrón como este que está aquí abajo en celeste. Hicieron el mismo experimento con una mutante que se llama BOB2, y en esta mutante los niveles de PIF4 decaen menos, según el patrón que se ve acá en línea roja. Entonces, de esta manera se pudo estudiar de qué manera varían los niveles de la proteína, simplemente etiquetando la proteína y usando anticuerpos contra la etiqueta que se fusionó para poder detectar. Bien. Vamos a terminar acá. Las consultas sobre esta clase las vamos a hacer el jueves 8 de octubre a las 9 de la mañana. Yo no sé si ustedes tienen ya disponible, van a recibir el link para acceder a esa reunión, y en esa reunión, bueno, vamos a discutir
las dudas que hayan quedado y cualquier otra cosa que ustedes quieran discutir sobre estos temas. Por otra parte, yo tengo horarios de consultas todos los martes a las 11 de la mañana, así que si quieren hacer consultas sobre este u otro tema en esos horarios, también lo podemos hacer, y para eso me tienen que enviar un mail a más tardar a las 7 de la tarde del día anterior, o sea, del lunes, para que podamos concertar la reunión también vía Zoom y poder hacer la consulta. Llegamos hasta acá.